Hola, les habla Jorge Risco y esto es Terapia Urbana. Como he mencionado, este es un programa que trata sobre aquellos temas de índole urbano, ciudadano, que tienen que ver con política, con aspectos de economía y también los vecinales. Y que de una manera u otra, pues, son los que suelen preocuparnos y también de los que irritan nuestra mente. Pero he aclarado en el pasado, este programa, si bien aborda temas verdaderamente serios, pero lo hace en broma y en consecuencia apela a la manifestación de risa de cada uno de los oyentes. Damos así inicio a una sesión más de Terapia Urbana. En días pasados conversamos sobre un tema que de una manera u otra era un reflejo de uno de los aspectos en sociología que no terminan de entenderse. Yo debo de confesar que yo no la entendí y fue este el motivo por el cual llamé a un amigo, César Rivero, ingeniero líder de la industria gráfica en el país, en Lima, Perú. Se tocaron muchos temas, inclusive llegamos al extremo de hablar más allá de lo que es una economía global, comentar sobre lo que era la depresión global, lo que nos causó realmente mucha hilaridad. César es una persona que de una manera u otra puede tocar 5 temas al mismo tiempo uno de los cuales es el que está siendo obviamente tratado de manera principal, pero paralelamente va incorporando otras ideas que hace que en las finales tengamos un panorama un poquito más amplio. Pero sucedió lo que tenía que suceder. En las finales, a la hora de tocar todos estos temas en simultáneos, a manera de embudo nos llevaba a uno central que era la política. Y en el aspecto de la política tuvimos que conversar sobre los políticos también, y por qué lo hacen, cómo actúan, qué piensan, cómo se acomodan, y de una manera u otra también tiene que ver con la teoría de la cascada, pues porque el día de hoy estamos nosotros ciudadanos votando por políticos o personajes de la comunidad que en el pasado sencillamente veíamos hasta con temor, diría yo. Y esto es lo que queremos continuar analizando porque la gente está intrigada en saber o entender que esto es hasta medianamente confuso para un mejor desarrollo de la sociedad. Cuando le pregunté a César qué era lo que motivaba a los políticos, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, al sur de Río Grande, cuáles eran los motivos por los cuales participaban en política, cómo lo hacían y cómo estaban preparados. Y para recordar lo que nos dijo, pongo a continuación sus palabras. Hay también otro fenómeno que es el que en la política, que ha sufrido un cambio para menos, diría yo, hay una especie de, es algo popular en el que todo el mundo se puede ingresar y bueno, y con un afán medio pernicioso, egocéntrico de que todo el mundo quiere ser presidente, alcalde, etcétera, etcétera. No han manejado una bodega en su vida, ni siquiera un establecimiento, ni siquiera un stand, no te digo una bodega, un stand, no han manejado. Sí, pues, si quieren manejar con suerte. Una alcaldía. Con suerte, ¿no? Y la manejan, César, y la terminan manejando. Eso es muy cierto. Ingresan a la política y básicamente lo que quieren es llegar al poder. Pero, claro, detrás del poder está el dinero y obviamente para conseguir los fines subalternos que los motiva para ingresar en la política, termina esto inmerso en unos cuadros de corrupción que el día de hoy son tan generalizados no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y en gran parte del mundo igualmente. Porque es la corrupción la que termina por deshacer cualquier opción de progreso y desarrollo. A veces es más allá de la corrupción. Yo quiero poner un ejemplo muy claro. El día de ayer, 4 de octubre, a la misma hora, aproximadamente 7 de la noche, en 3 canales de televisión, uno de ellos americano, que es Fox News, un canal del Congreso de la República del Perú y los canales noticiosos normales. ¿Qué sucedía en Fox News? Había una conferencia de prensa de los principales senadores de los Estados Unidos del Partido Republicano acusando de corruptos y de delincuentes a los miembros del Senado, del Comité Fiduciario del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque los segundos, o sea, estos últimos que he mencionado, se oponen a la nominación del abogado o del juez Brett Kavanaugh, tema que voy a tratar en otro momento y en otro programa. En el Congreso de la República se estaba discutiendo la acusación constitucional y la expulsión a un miembro de la Corte Suprema del Perú por corrupción, el juez César Inostroza, así como la acusación constitucional
y la expulsión de los 4 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano independiente, autónomo del sistema judicial peruano, que se encargaba de nominar a los jueces, removerlos y en todo caso sentenciarlos o castigarlos. Caso absolutamente comprobado de corrupción. Y en los canales de noticiosos de Lima se estaba presentando la lectura de la sentencia de quien es el candidato a ocupar la alcaldía de Lima Metropolitana, que además encabeza las encuestas, elección que tomará lugar solamente en 3 días del día de ayer, el domingo 7. ¿Cuál era el motivo de esta lectura de sentencia? Acusación de asesinato. Como podrán comprender, como decimos en el Perú, esto es un sancochado. Como dicen en Cuba y en algunos países caribeños, esto es un arroz con mango. Yo pienso que esto es un arroz chaufa inmerso en una sopa mezclado con café y tostadas, mantequilla y mermelada. La verdad que de esto no sacamos absolutamente nada bueno, sino esperar que en el tiempo surjan mejores líderes para poder ir componiendo cada uno de estos temas que aquejan a nuestra sociedad. Por eso es que quiero preguntarle a César, ¿qué es lo que finalmente pues animan a estos ciudadanos de a pie, ¿no? Políticos improvisados, muchos de ellos desconocidos, muchos de ellos con sentencias, a ingresar a la política? Nosotros veíamos, por ejemplo, que en el caso del Perú, de los 8.000 candidatos a ocupar los puestos de la alcaldía para las elecciones del 7, de los 8.000, 2.000 están inmersos en procesos judiciales. Eso es como ir a la guerra con el fusil trabado o la munición es oxidada, pues. Entonces, quiero, para que César nos dé alguna idea de realmente por qué ingresan a la política. Bueno, mira, conozco muchos casos, ¿no?, de gente, y la gente, ¿qué cosa es? Ha dicho que no se avienta, pierde. O sea, la política del aventado. Se avienta, ¿no?, y piensa ni siquiera si tiene los méritos o no los tiene o no los tiene, y se avienta. La teoría de la cascada, pues finalmente, ¿no? Yo me tiro, me aviento, como dices tú, y claro, cuando uno se avienta cae hacia abajo, pues como las aguas de la cascada, ¿no? Evidentemente es un símbolo, pues, de que lo que cae abajo es definitivamente un mal producto, ¿no? Pero yo quiero que me comentes rápidamente para ti cuál es un caso ícono en el país de lo que significa la corrupción generada de más alto nivel cuando se tiene todo el poder a su disposición. Algo que te haya impactado, algo que sea de nuestra generación y pues que aún no se resuelva, ¿no? ¿Cuál sería este caso, César? Caso Toledo debe ser algo muy icónico en el término de la política, porque el tipo se avienta, como ve que le faltan recursos, pone su fábrica de firmas, ¿no?, conocida, sí, ¿no? En efecto, ese es un caso, como tú bien lo describes, icónico, que todavía no se resuelve y no se resuelve por muchos temas que no se terminan tampoco de entender. ¿Cómo es posible que este señor, ¿no?, resida actualmente en los Estados Unidos, en el estado de California, y que sea habitualmente grabado por los comensales que acuden a los principales restaurantes de la ciudad donde él reside, y lo ven pues cenando, disfrutando de la vida, eso sí muy acompañado siempre de algún vaso de licor, porque el señor es pues evidentemente un aficionado a ese deporte. Solo para recordar que ese es el caso donde se gestó una fábrica de firmas a fin de lograr recolectar los miles y miles de firmas que eran necesarias para escribir este partido en el Jurado Nacional Electoral. ¿Ese es así el caso, César? Sí, de la fábrica de firmas, y donde los testigos que fueron a declarar también los evaporaron, ¿no? Así es. Entonces también conocido, un tema conocido, no estoy hablando de nada irreal. Y entonces se avientan y van solucionando con este lema que dice caminantes ese camino al andar. Al andar, así ¿no? Es. Y parece que es el lema de los actuales políticos, ¿no? O sea, me aviento y ahí veo cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, ¿no te parece? Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es una forma muy improvisada de ingresar a la política por conveniencia o sencillamente encontrar un mecanismo para huir de la persecución judicial en la medida que se hayan visto involucrados en procesos anteriores
¿no? Claro, y obtengan la inmunidad necesaria como resultado de las leyes vigentes y quizás hasta respaldados por algunos aspectos de la Constitución del país. Yo quiero regresar un segundo antes de acabar el programa para comentar lo siguiente. Sucedió que al candidato a la alcaldía de Lima, cuya sentencia se estaba leyendo ayer en televisión, fue finalmente absuelto, lo que ha generado la posibilidad de que gane las elecciones y se convierta en el próximo alcalde de Lima por un periodo de 5 años, ¿no? En el Congreso norteamericano, en el Senado específicamente, se hizo una votación y se inició el proceso de confirmación del juez Brett Kavanaugh para ocupar una silla en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero por un margen muy estrecho de 51 votos contra 49, que suman los 100 senadores de ese país. Pero claro, el proceso se ha iniciado, lo que implica que en un plazo de 24 horas y recurriendo a la reflexión de cada uno de los senadores, vuelvan ellos a confirmar si votan a favor o finalmente le deciden no impulsar su nominación a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto va a ocurrir el sábado 6 de octubre, dentro de unas pocas horas, ¿no? Y en el Congreso de la República del Perú, sí, efectivamente, se aprobó la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se aprobó su expulsión en los puestos correspondientes que venían ocupando y tramitar ante la Fiscalía de la Nación una acusación para que se inicien las investigaciones y luego, si el caso amerita, las acusaciones ante el Poder Judicial. Pero claro, lamentablemente el Poder Judicial del país, del cual me referiré también en otro programa, está en crisis, ha sido declarada formalmente en crisis por el presidente del Poder Judicial. Así que imagínense, eso es como recurrir a un cirujano y decirle que te opere sin bisturí, ¿no? Entonces, claro, la cirugía va a ser un poquito dolorosa, pues. En fin, yo aprovecho para despedirme de nuestros oyentes, agradecerles por el seguimiento que nos vienen dado a esta terapia urbana, ¿no? Vamos a tocar muchos temas y algunos de índole económica también, así que manténganse en sintonía para un próximo programa. Me despido así hasta la próxima sesión de terapia urbana, en la cual intentaremos recuperar pues algo de tranquilidad y alegría que nos son tan necesarios. Hasta la próxima.